Pero eso es como tú. Yo voy a hacer una pregunta seria y un comentario imbécil. ¿Sabes qué? Sería súper Ya. bacán que al final se resolviera eso a través de unas batallas de gallo de los tres presidentes. Yo creo que sería súper bueno. De hecho, lo propuse una vez en el Discord. Que los problemas en Chile se resuelvan a través de batallas de gallo. Los candidatos te pongan ahí y tengan que defender ahí. Entonces dice, ya, no sé, ¿cuáles son sus argumentos para... Tiene que defender reforma de las pensiones, baja de impuestos, y ahí, 3, 2, 1, pa, y ahí el candidato, y el que gana por aplauso, en realidad es una ridiculización, pero en realidad es una estupidez. Pero yo creo que tú estás partiendo de un supuesto, y no me parece malo, ¿eh? Pero para ti, el chileno promedio es mesurado. O sea, ¿tú le crees a Portales cuando habla el peso de la noche del chileno? Eh, sí. Ya. ¿Sí? O sea, ¿tú crees, o de cierta manera, que el consenso es la base para avanzar? Es que no es consenso, es forzar la resolución, Ya. ¿ya? Porque consensuar significa, bueno, establezcamos un punto medio, Tienen ¿no? que poner de acuerdo. Están obligados. No pueden gobernar si no se ponen de acuerdo. O sea, el punto de amarrar esto, ¿cachai? Desde el origen. Por eso yo no soy partidario del parlamentarismo. Ya, porque es un gallinero. ¿Ya? O sea, si se instaura el parlamentarismo en Chile, ahí sí te quiero ver. Ya, pero es un gallinero porque, para ti es un gallinero porque el comportamiento político chileno no encuadra mucho. Porque a menos que, y lo pregunto desde mi ignorancia, a menos que los sistemas parlamentarios del mundo a ti te parezcan gallineros. En general sí. Ya. Hay excepciones, como el inglés, por ejemplo. Ya, sí. Normalmente uno piensa ¿Ya? siempre Pero que el español, claro, no es el único caso. hay casos, ya, claro. Yo no estoy diciendo que sea así siempre, ¿ya? Pero generalmente el parlamentarismo tiende a fraccionar en la discusión y a generar gobiernos débiles, como en España, en Italia, en todos lados. Y lo que pasa es que se ponen a elecciones tras elecciones generando mayoría y acuerdos que duran un año, se caen. Yo creo que eso generaría mayor desorden político en Chile. ¿No? Perfecto. Yo soy partidario de otra cosa. Ahora, yo creo que te hago dos preguntas. Bueno, no sé, ya llevamos una hora, vamos a cumplir 1 hora y media. ¿En serio? ¿Sí? Sí, de hecho creo ¿Y que cómo no se corta? es que sabes que lo que pasa es que ahora me estoy acordando que creo que alguien por ahí me dijo, creo que fue Lipa, en un lluvia de ideas, que le sorprendía que parece que ya no te corta la hora. Creo que Instagram hizo algunos cambios y uno de los cambios es que ya no hay límite de en vivo. Quizás Andorra, ¿no? Puede ser que sea 2 horas, pero la pregunta básicamente tiene eso que vamos a descubrirlo. ya, no es que quiera cerrar, pero como para ir viéndolo. Te quería hacer dos preguntas, siguiendo en esta lógica, recordando algunas conversaciones que hemos tenido con algunos amigos ahí en el Discord. ¿Tú crees que es una posibilidad ¿Sí? válida acá de pensar, de poner por lo menos en el tapete la discusión de avanzar hacia un voto electrónico, por ejemplo? Voto electrónico como Estados Unidos, decís tú. Por ejemplo, no estoy pensando en un modelo fijo, pero sí un modelo, o por ejemplo de incluir elementos de inteligencia artificial dentro de los procesos políticos internos chilenos. Yo sé que suena loco, pero por ejemplo, Mira, podríamos pasar a la historia como uno de los primeros países que se esforzó en que su constitución lo contemplara, o podríamos pasar a la historia como los primeros imbéciles de la historia que le dieron chip libre a que ¿cómo se llama la empresa de Terminator?
Skynet. Los primeros imbéciles que le abrimos la puerta a Skynet y al apocalipsis robótico del 2100. Pero te pregunto, ¿crees que son preguntas por lo menos o planteamientos válidos para sentar en la mesa de la constituyente, ¿cachai? O de exigir de cierta manera a los constituyentes que vayan a sentarse, de que estos temas los planteen y se discutan, voto electrónico, inteligencia artificial para el servicio o el uso de la construcción política, con las consecuencias que implica sacar a un montón de burócratas cesantes del Estado, que la modernización sea a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, independiente, o la discusión, porque yo sé, no necesariamente esté en la Constitución, porque estas cosas empiecen a dar vuelta en los discursos y en las conversaciones de cara a la constituyente. Sí, mira, dos cosas con eso. Yo creo que esa es una discusión que se va a dar en el futuro, ¿ya? Sí o sí. Cada vez que me hablan de inteligencia artificial en la política, pienso en Evangelion. El anime Evangelion. Ajá. En la ciudad en la que están ellos, todas las decisiones políticas las toman unas computadoras. ¿Ya? Maggie se llama, como la loca que estuvo aquí, Maggie, y son inteligencias artificiales. Sí, ¿Ya? Perdón. Y ellos, perdón, disculpa, yo vi Evangelion cuando era adolescente, no la entendí, y llevo más de 20 años chamullando con Evangelion, pero la verdad no la entendí, y dándome las de bacán, pues ni me acuerdo mucho. Hay una inteligencia artificial en el nuevo Tokio, en el nuevo Japón, no sé cómo se llama la ciudad. sí, Y hay una inteligencia artificial que regula todo, por decirlo así. todo, los semáforos, todo. Y esa inteligencia artificial se llama Maggie. Sí, Interesante, no tenía idea. Ya. Maggie. Es un acrónimo, no sé qué onda. Bueno. Sí, me imagino. Y toma las decisiones políticas de qué se va a hacer en la ciudad. Es como si fuera el alcalde. ¿Ya? Y lo que elige la gente en las elecciones, a los representantes, ellos acuerdan todas las resoluciones que Maggie da. ¿Ya? Entonces, para mí no es... Ya. Hola, Maggie. Entonces, no es algo tan loco, realmente, ¿no? Porque es algo que ya se está presentando, como que se puede dar eso, ¿ya? De tener una inteligencia artificial hecha para gobernar mejor y que la gente acepte eso. Ahora, yo creo que en Chile, con el tema de las elecciones, en general no es un problema porque no tenemos un desorden electoral en ese sentido, ¿no? No es que el sistema que tengamos ahora con el papelito y la gente sea un caos cada elección. Yo creo que generalmente es un sistema que funciona, que rápidamente da los resultados, ¿ya? Y que, bueno, da trabajo también. Entonces no veo como que es algo urgente eso. Ya, perfecto. Pero yo, ¿sabes en qué perspectiva lo pensaba? Y por eso para mí era tan fundamental en mi fuero interno la participación masiva en el plebiscito de entrada. Tiene que ver con que no sé si es la crisis de las democracias representativas, pero pudiese ser que desde una perspectiva positiva la inteligencia artificial y la tecnología pudiesen ser una posibilidad de que transitemos de democracias representativas a democracias con ciertos niveles de participación directa, donde, por ejemplo, ayuda en inteligencia artificial o voto electrónico pudiesen ser facilitadores de un proceso que, como dices tú, es fácil, pero es lento. Y que, porque para mí, una cosa que yo creo que es fundamental en la futura constitución es legitimar, esto es para mí, legitimar o por lo menos discutir la importancia de que la cultura plebiscitaria esté más internalizada en los procesos políticos chilenos. Ahora, yo no digo que esté mal, pues yo no estoy pensando en, por ejemplo, no sé, pues, baja la aprobación de un candidato excesivamente, se hace plebiscito y se le echa. No,
Pero efectivamente creo yo, para mí en lo personal, de que se puede internalizar el plebiscito como una instancia mucho más sólida, no cada 50 años para preguntar cuando hay una crisis, ¿cachai? Que cambiemos la constitución, sino que transitemos a una república que tenga ciertos niveles de plebiscito en instancias más constantes, no seguidas cada un año, una cosa así, pero más constantes, donde la tecnología fuese un facilitador. Yo, por ejemplo, había pensado en una idea que tiene que ver, si logramos generar mayores niveles de participación, por ejemplo, creo yo que una estructura política plebiscitaria que a mí me gustaría integrar es que con gobiernos de 6 años, por ejemplo, se pudiese establecer a los 3 años, por ejemplo, de candidatura, que dependiendo del porcentaje de elección que se obtuvo, se tenga que cumplir con una cierta cantidad del programa programático. O sea, básicamente que el candidato no prometa, ¿cachai?, cualquier estupidez, sino que está, cuando su boca en la campaña dice que va a hacer estas 50 cosas, una vez que termine siendo electo presidente, dependiendo del porcentaje de elección que tenga, tiene que llegar a un punto donde tiene que cumplir con una cierta cantidad de parámetros de esto. Supongamos 50-60% gana, tiene que cumplir por lo menos a los 3 años tiene que cumplir por lo menos con el 40% del programa. Si no lo cumple, a los 3 años se establece un plebiscito donde nosotros señalamos si queremos o no queremos continuar con ese presidente. Y él ahí tendrá que arreglárselas, ¿cachai?, para poder lograr la gobernación, prometer lo que sea, ¿cachai? Pero yo por lo menos lo consideraba como una posibilidad que garantiza. Sacrificas, me voy a poner salazariano, sacrificas gobernanza o gobernabilidad, pero ganas gobernanza. Sacrificas legitimidad, pero obtienes, se me olvidó con las cuestiones axiomáticas, ¿cachai? Pero yo creo que sacrificas estabilidad, pero ganas mucha mayor legitimidad del proceso y mueves a la sociedad a tener una sensación mucho más participativa, ¿cachai? Pero con datos objetivos, no porque no me gusta, ¿cachai? Si no hay un dato objetivo. Prometió, no está cumpliendo, ¿cachai? ¿Lo queremos seguir aguantando por 3 años más o no? Y eso para mí haría que la sociedad tuviese mayor control sobre los políticos, que creo que es un gran problema que nosotros tenemos. La Constitución permite que los políticos, ¿cachai?, nos blanco tuerto de los 2 ojos y sigan saliendo electos sin ninguna consecuencia porque tienen fuero, ¿cachai? Y porque el sistema funciona de cierta manera para ellos. Sí, mira, yo creo que yo creo que se podría hacer algo así, que dé por lo menos, no sé, o sea, que eso depende del contexto, ¿ya? Porque puede ser que no lo dejen gobernar también, ¿ya? O sea, que lo saboteen al gobierno para que no cumpla su programa y así lo puedan votar, ¿cachai? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado con eso. El parlamentarismo chileno, que no lo dejaban gobernar, claro. Le sacaban y le acusaban los ministros, que tenía que estar todas las semanas cambiando el ministro, ingobernable totalmente. Claro, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, pero bueno, creo que se podría buscar algo ahí, una fórmula. Yo creo que se podría hacer otra cosa también. Como en la colonia, aquí me voy a ir para atrás, caleta, estaban los juicios de residencia. ¿Ya? No sé si sabía eso. Los juicios de residencia eran de que cuando un cargo público alto, un virrey, algo así, se retiraba, se iba, lo que hacían es que le hacían un juicio de todo su gobierno que había pasado. Y todos los vecinos del territorio podían ir y interpelarlo con evidencia ya. Y si era culpable de algo, pagaba, ¿cachai? Una condena en no sé qué. Era como una acusación, pero ciudadana. Claro, algo más o menos así, pero un juicio, no una acusación. O sea, tendría que ser canalizado por el Poder Judicial. Ya, sí, ok, perfecto. O sea, sería un juicio de verdad, ¿cachai? O sea, estaría él con su abogado saliendo de su gobierno, pensemos el presidente. Y ya, y está ahí, y llegan todas las querellas o interpelaciones de toda la gente de su gobierno,
y él tendrá que responder eso y ahí se vería viendo que estuvo bien, que estuvo mal, si estuvo mal, paga. Ya, pero sería la salida. Claro, la salida. O sea, básicamente, cada presidente de Chile que llegase a ser electo bajo esta figura tendría que caminar sobre, hay un dicho en inglés, algo así como sobre cáscaras de huevos, y ser muy sensato en lo que promete y en cómo trabaja, porque sabe que existe una posibilidad que cuando él termine su proceso, termine en cana. Para ponerlo en simple. Claro, pero habría que, ahí lo que habría que determinar es qué es válido que pueda ser culpado, ¿cachai? Como corrupción estoy hablando, no estoy hablando que no, es que no me gustó que pusiste esta ley, no. Cosas de verdad que sean un delito. Ya, ok, perfecto. ¿Ya? Porque si gobernáis tenéis que ser duro. Ya, ok, pero eso apunta hacia otro lado, eso tiene que ver, y me parece válido, de hecho tampoco lo considero incompatible, pero lo mío tiene que ver más que nada por garantizar elementos que permitan democracias directas como parte del juego democrático. Y lo tuyo, pero ahí coincide de cierta manera en que eso también es un mecanismo de presión para garantizar que los políticos hagan la pega de la manera correcta, porque tienen consecuencias, hasta quizás como conductista políticamente hablando, ¿cachai? Y lo tuyo también, ¿cachai? Tiene que ver con que el tipo se corrompe o hace corrupción y sabe que van a haber consecuencias. No sé si están así, pero quizá, no sé, a lo mejor en ese sentido quizás Perú tiene una experiencia diferente en términos de las posibilidades que tiene su sistema judicial de perseguir ciertos delitos, porque parece que al final presidente de Perú que sale termina en cana. O suicidado así. No, es increíble. Pero tiene que ver quizás o por la estructura corrupta o porque el sistema político que ellos tienen garantiza mayores posibilidades de fiscalización. Ahora, solo para leer lo que dice aquí Laura, dice, sin embargo, para implementar algo así, imagino que es el tema de lo que yo hablaba del plebiscito, debes tener una sociedad con una formación política mínima. Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que esa es la paradoja de que ese es el miedo de Portales. Portales se negaba a la democracia porque él finalmente señalaba de que la república democrática contempla de una ilustración de los ciudadanos, y como los ciudadanos no eran lo suficientemente ilustrados, eso podía decantar en una crisis institucional. No digo que sea igual, pero es muy interesante que creo que la democracia directa plantea esta paradoja que quizás es un poco incómoda a veces de señalar. La democracia directa, plebiscitaria, plena, requiere de un tipo ideal, no voy a poner beberiano, un tipo ideal de ciudadano. Sí. Wow. Yo creo que sí. Ya, ok, perfecto. Pero eso nos lleva a una paradoja, pues, porque finalmente eso implica que si no, ¿qué pasa si no logramos conseguir ese ciudadano ideal? ¿Es la justificación al autoritarismo o a otros modelos de democracia restringida? Y eso es súper complejo de señalar hoy día. Creo que pocas personas están dispuestas a llevar ese argumento por las consecuencias políticas que pudiese llevar sostener algo así. Sí. Pero es que, a ver, desde el punto de vista filosófico, Kant decía de que se necesitaba un hombre ilustrado, ¿ya? O sea, un hombre que fuera racional. O sea, yo creo que para la democracia liberal se necesita un hombre, una mujer que sea ideal para eso, ¿ya? Y en la popularización eso se diluye, ¿ya? Yo creo que se necesita una cultura, una formación política, pero aquí entramos en un problema gigantesco, y es que, bueno, supongamos, por ejemplo, supongamos que para votar, para ser ciudadano, tengas que pasar una prueba. ¿Ya? Y en esa prueba un test. Te hacen claro, test democrático. Claro. Ahí el punto es, bueno, claro, y ahí lo vais renovando como sea. El punto es que ¿quién pone las preguntas? ¿Ya? Bueno, pues porque dependiendo de la pregunta se desprende una respuesta.
Y entonces ahí tú te aseguras quiénes entran y quiénes no entran. Es que es la misma paradoja de la PSU. Tenemos que hacer preguntas amplias, complejas, o preguntas más bien simples que puedan ser rápidamente mecanizables. Sí, no. ¿Te fijas? Como por ejemplo la paradoja de la PSU de historia. Hay preguntas que no tienen en historia, hay preguntas que la PSU te dice que es esta, pero que técnicamente no es ninguna de las dos, sino que va a partir dependiendo de la postura ideológica de la cual estés planteando la pregunta. ¿Cachai? Creo que en un claro, entonces, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes civilizaciones es fundamental para la sociedad occidental? Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia. La respuesta es Grecia y Roma, pero en términos históricos, todas esas son fundamentales para explicar Occidente de una manera o de otra, ¿cachai? Entonces no hay una sola respuesta, ¿cachai? Entonces el instrumento también es muy relevante en ese perspectiva. Y creo que no es la primera vez que escucho a alguien señalar que se hiciese alguna especie de test o de evaluación que te certifique, o sea, que tu ciudadanía no solamente esté arraigada en tu mayoría de edad, sino que también en tus competencias políticas, entendidas como un mínimo de conocimientos políticos que permita que cuando tú vayas a estampar tu voto, estés consciente de eso. Y ¿sabes qué? La inteligencia artificial, hay un proyecto, creo que en Chile, que señalaba, por ejemplo, no recuerdo cómo con exactitud, pero era como un proyecto de una inteligencia artificial que votara por cada uno de nosotros, que era como tener una inteligencia artificial propia, que analizaba todos mis datos que yo tenía, y en base a todos los datos que el David tenía, frente a la pregunta del candidato, esta inteligencia artificial dice, la mejor opción para David Coronado es esta, por la información que yo tengo. Ya no es la libertad o sea que ilustrada, decimonónica, racionalista mía, sino que una inteligencia artificial que toma millones de datos que yo tengo y llega a la conclusión que el David no importa la libertad de lo que tú quieres, sino que los datos objetivos, por decirlo así, que tú produces, te dicen que David tiene que votar por este candidato y tiene que ir a esta opción. Eso es terrorífico. Aunque sea subconscientemente. ¿Puedo leer esta cosa? Pregunta. Sí, claro. Caroto, ¿tienen ustedes fe de que en el escenario chileno de hoy podrán surgir ciudadanos ilustrados? Wow, qué pregunta. ¿Qué me decís? ¿Por qué haces esas preguntas, Caroto? ¡Ay, insecto! La pregunta no es no es objetiva, sino que más bien, y lo plantea desde una perspectiva espiritual y de certezas, de esperanzas, porque habla de fe. Yo tengo fe de que podemos avanzar hacia una sociedad de un ciudadano ilustrado. Ahora, si la pregunta fuese, ¿están las condiciones históricas, políticas para que eso se cumpla? Ahí sí ya yo soy un poquito más pesimista y creo de que nos falta mucho trabajar todavía para poder garantizar que tengamos a 14 millones y medio de personas que cuando vayan a esgrimir su voto, las posibilidades que su voto esté basado en elementos racionales, en elementos críticos, autoanalíticos, ¿cachai? No porque el papá, la mamá, el cura o el partido les diga vota apruebo, vota rechazo, sino que él hizo ese proceso reflexivo. Yo creo que todavía faltan herramientas, pero yo quiero creer, tengo fe. Y como la pregunta era hacia la fe, la respuesta es sí. Sí. Yo no tengo fe. Es que bueno, yo soy muy crítico de la ilustración. ¿Ya? Pero... Y en particular con eso de la racionalidad. Yo creo que el ser humano es un ser ¿no? Ser desde el punto de vista de la esencia, ¿no? De Heidegger, el ser. Es un ser irracional. Es un ser irracional. Irracional. Sí. Irracional. Ya que esto significa de que no es que seamos animales, pero somos tan complejos internamente que la racionalidad es un elemento nomás. ¿Ya? Sí. Estamos todo el día influidos por un montón de procesos químicos en el cerebro y en nuestro cuerpo, de experiencias, memorias, sentimientos, hormonales,
ya, que no dejan poco margen para poder ser ese ser ilustrado, racional, que piensa y luego actúa. No, yo creo que no, yo creo que somos seres por esencia irracionales. Ya, perfecto. Me gusta Comparto tu premisa, la comparto. Pero si tuviéramos el concepto, vamos a interpretar a Kakaroto. O vamos a... Porque... claro. A él le gusta Kant. ¿Ah? A él le gusta Kant, por lo que vi. Sí, dice, me gusta la crítica de la razón pura de Kant. Sí. Yo entiendo el concepto del ilustrado. Yo también soy crítico de la ilustración, o más que de la ilustración, de la tesis que nos esgrimimos durante muchos siglos de que el ser humano, su condición sine qua non de humano es su razón. Y yo creo que efectivamente ahí coincido contigo que la razón es un elemento más de los procesos de los cuales la conciencia del ser, por decirlo así, toma decisiones, actúa y se arroja en este mundo, ¿cachai? No sé, poniéndose romántico decimonónico, ¿cachai? El amor es totalmente irracional y es fundamental, o la emocionalidad y los sentimientos, ¿cachai? En la forma en la que actuamos. Muchas decisiones que tenemos no son necesariamente racionales, ¿cachai? Pero yo creo que desde la perspectiva del autoconocimiento o de la autorreflexión, yo entiendo a ese hombre ilustrado como aquel ser, para no caer en nombre, aquel ser que pasa por un proceso de profunda reflexión racional o emocional. Y yo creo que ahí sí es posible, ¿cachai? Yo creo que sí tenemos esa posibilidad, reconociendo de que somos seres más que racionales e incluso más emocionales que racionales, que la posibilidad de que la razón sea como aquel timón que tiene la posibilidad de guiar de cierta manera todo el corpus de la emocionalidad, ¿cachai? Que nos guía. Una psicóloga diría que depende qué. What happened? Habla de la razón, ¿no? Sí, mira, yo creo que somos seres que podemos racionalizar, ¿no? O sea, tú y yo somos seres que razonamos. Pero es que mira, pongamos un ejemplo, ¿no? Cuando tú lees un libro, ya de tal autor, y lo lees, y dices, oh, pero qué racional es en sus conclusiones, qué racional es en su análisis. Claro, es racional en el momento en que está escribiendo eso, pero no es una persona racional en el sentido de que toda su vida esté orientada en eso, ¿ya? E incluso cosas mucho más importantes que escribir eso no estén guiadas 100% por su razón. Yo creo que los seres humanos tenemos chispazos en los que racionalizamos todo, ¿ya? Y el resto del día estamos influidos por un montón de otros factores, ¿cachai? Que porque somos muy, muy complejos nosotros, ¿ya? Esto no se trata de que seamos puro instinto, no. Tenemos instinto, pero tenemos un montón de otros elementos que nos van haciendo difícil la tarea de poder vivir, ¿ya? Toma tiempo hacer este tipo. Sí, dice, sí, Kakaroto, toma tiempo hacer este tipo de reflexiones. Ahora el escenario político, económico, social permite esa reflexión. Mira, los grandes periodos de crisis han generado grandes pensadores. Hay un libro de Cristian Gasmuris que se llama Testimonio en una crisis, ya que reúne a una serie de intelectuales chilenos que a principios del siglo XX, que se considera como un periodo de crisis, ¿no? Daban su racionalidad en torno al tema, ¿ya? Y hay un montón de otros personajes que en momentos de crisis económica, social, en medio de guerra, han hecho unas reflexiones muy profundas,
¿Ya? Sí, búscalo. Ya. Pero entonces Sí, tenemos una paradoja en la democracia. es que la democracia es una paradoja po, No, sí. Ya. en sí. Pero, Yo pero, creo, ¿ah? pero, si- pero entonces, bueno, la gracia de la paradoja es que no tiene resolución, po. Entonces finalmente tenemos que convivir con estas paradojas y con este sistema, donde por un lado, Es que es que, mira, es que la paradoja la dijo Aristóteles y la dijo Churchill, ¿no? De que la democracia es el sistema menos malo, ¿sí? ¿cachai? Esa es la paradoja. Aristóteles decía, el mejor sistema es la monarquía, después viene la aristocracia y el último, el menos malo o el mal menor, como queréis verlo, es la democracia. ¿Ya? Y Churchill decía lo mismo también, que la democracia será una mierda, pero es el mejor sistema de todos los que hay alrededor, ¿cachai? Entonces, Pero por eso estamos frente a una paradoja, porque tomando lo que dice Kakaroto, habla la dictadura de la mayoría. Es interesante la postura de que finalmente la democracia es el ejercicio de las mayorías. No sé si hablaría de dictadura o tiranía. De hecho, yo he escuchado más el concepto de la tiranía de las mayorías. Pero todos tenemos internalizado la democracia como un bien o como algo necesario. De hecho, cualquier gobierno autoritario, y me parece lógico, sobre todo tomando las experiencias históricas que hemos tenido, entendemos los gobiernos autoritarios como gobiernos que no son muy agradables. Por lo tanto, entendemos a la democracia como un mal menor, pero que también tiene sus vicios o sus problemas. Los podemos asociar al tema moral, ¿cachai? Al tema ético, o los podemos asociar también al tema de... yo me acuerdo que con respecto, por ejemplo, a la discusión de los derechos homosexuales, matrimonio homosexual y todo el asunto, alguien esgrimía desde el sector desde la comunidad en ese tiempo. Ahora hablaríamos de la comunidad LGTB más, perdón, las siglas no las manejo. Hablaríamos de tenemos que discutir democráticamente los derechos de ellos. Tenemos que someter a la tiranía de la mayoría si un grupo o un sector va a tener o no va a tener derechos. Y ahí nos metemos en otro tema, ¿cachai? Pero sí refleja de que nosotros consideramos sin cuestionamiento la democracia como algo positivo, porque lo que nos rodea, o que lo que rodea a la democracia, tiranías, oligarquías, monarquías o gobiernos autoritarios populistas, nos parecen tan despreciables que valoramos mucho la democracia, pero no sé si hacemos las discusiones profundas de los problemas que tienen y de cuáles pudiesen ser las posibilidades de solución, ¿sí? Porque más allá del tema de la racionalidad, siento yo de que las democracias necesitan o requieren de procesos formativos potentes de sus ciudadanías para evitar los vicios de la democracia, que puede ser el surgimiento de populismo, ¿cachai? U otros, pero no sabría, porque finalmente la vieja confiable sería educación cívica, ¿cachai? Ahora, es súper interesante lo que decís tú, el test de entrada a la ciudadanía. Ahora, yo no sé qué tanto peso político y tanta validación tiene eso, ¿cachai? Que es como, oye, ¿por qué me vas a poner...? No. Yo no estoy proponiendo eso, ¿ah? No, pero lo que tú señalas, perdón, entonces lo corrijo. Lo que tú señalas, de por ejemplo, superar el problema de la posible manipulación que pudiese darse en la ciudadanía o en las mayorías a través de un ejercicio consciente de la ciudadanía, y cómo lo logro, estableciendo pilares mínimos, un test, una evaluación, ¿cachai? Y después de hacer esa evaluación usted recién puede votar, ¿cachai? Que sería hacerle un guiño quizás a Aristóteles, si no me equivoco, cuando hablaba, o otro, no me acuerdo, un filósofo griego, que hablaba sobre que el mejor gobierno el mejor gobierno era el de los filósofos, porque son los más instruidos, los más preparados. No es lo mismo, pero finalmente sí hay una cierta relación, en decir, para tú poder ejercer tus aspectos políticos, tienes que tener un nivel específico, mínimo, que ya es... Sí, de ingreso, de propiedades. Que según yo. Sí. Sí, o sea, al final
todo busca como que funcione mejor, ¿no? ¿Cómo? Al final todo busca que funcione mejor, ¿no? Esto. En Alemania, en el Segundo Imperio, habían unos reinos ahí que tenían un sistema de ponderación del voto de acuerdo a tu ingreso que daba ahí en tu declaración de impuestos. ¿Ya? Entonces los más ricos, que pagaban más impuestos, tenían una ponderación del voto gigantesca. ¿Cachai? Y se entendía porque ellos eran los que más aportaban a que el Estado funcionara. ¿Ya? Era Entonces, como la evolución del voto censitario. claro, es como la modernización, ¿cachai? ¿Ya? No sé, porque también hay una discusión antigua esto, ¿no? Como, bueno, el voto lo hacemos por grupo, lo hacemos por individuo, o lo hacemos por los méritos, lo hacemos por el aporte. Como un profe facho o un profe, sí, facho en la U. ¿Tú no lo alcanzaste a conocer? Que él decía que el voto femenino era un desperdicio y que mejor a cada hombre casado le hubiesen dado la posibilidad de doble voto. Porque además decía él, siendo facho, Sí. lo más chistoso era que el voto femenino normalmente, históricamente, es más de derecha. Entonces él decía, si los políticos de izquierda hubiesen sido inteligentes, en vez de darle voto femenino a la mujer, debieran haberle dado doble voto al hombre casado. Me acuerdo de esa tontera. Sí. Bueno, igual hay que reducir las mujeres solo a las casadas. Fuladísimo ese profe, fuladísimo, funado. La Plaza Perú ahí la tenían empalado. Pero pasó piola por ahí por el 2000, sí, por el 2005-2006. Bueno. Oye, se me va la batería. ¿Puedo cargarla, no? En todo caso, yo también, como te decía, tengo un compromiso ahí a las 11, entonces estoy como justo en el tiempo. ¿Qué hora es? Van a ser las 11. Ya. Pero no sé si tienes algo más que agregar al cierre. Al final de este año, en esta ocasión vamos a tener recomendaciones de libros. Yo iba a recomendar uno, solo lo voy a mencionar, no voy a hablar nada más. Se llama Estado y Sociedad en Chile, 1891-1931, el Estado excluyente, la lógica estatal oligárquica y la formación de la sociedad, de Enrique Fernández. Es un sociólogo y es súper interesante porque él plantea básicamente un análisis sociológico del proceso de lo que sería el parlamentarismo y el proceso de crisis en Chile desde 1925 hasta 1981, que es con la llegada de Carlos Ibáñez del Campo al gobierno, si no me equivoco. Si no estoy mal en la cita. 1927, en realidad, bueno. Ya, entonces tenía hasta el final del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. 82 entonces llega Alessandri, si no me equivoco. 33. Ya, ok. Entonces, este libro es bastante interesante porque va analizando esa dinámica, va tratando o va trabajando el tema de cómo se dio. Ya, después lo voy a anotar en el chat, o si no te mando un mensaje personal. Pero Enrique Fernández, Estado y Sociedad en Chile, 1891-1931, y con eso basta, porque la otra es la bajada. Es que a algunos les gusta poner el nombre así como redundante. Pero ahí está. Está bien. Estado y Sociedad de Chile ya. Sí. Está bueno. Y es una versión barata, es una versión light. La fotocopia mata el libro, pero me importa hectáreas de pepino. Me parece. O se tenía que comer. Así que ese es el libro que yo recomiendo. Así que eso, Mario, no sé si al cierre tienes algo más que agregar. No mucho, hablamos varias cosas. Espero que haya sido útil lo que hemos expuesto. Y bueno, este no va a ser el final de las conversaciones sobre el tema, ¿no? Vamos a tener otras después en el futuro. 2 años para seguir hablando ¿Sí? de esto. Ya, dependiendo de cómo se desarrolle esto. Entonces, gracias por vernos y nos vemos la próxima. ¿Sí? Ojalá que lo podamos continuar más seguido. Pero muchísimas gracias a todos y todas las que nos vieron. Espero que, como decían, les haya servido y que se hayan entretenido y aprendido. O por lo menos se hayan entretenido con esta conversación.
Mario, como siempre, es un placer conversar. Un gusto. Ahí nos coordinamos para juntarnos la semana antes que nos vuelvan a mandar en cuarentena. Ah, sí. Ahí nos ponemos de acuerdo, un día, para salir a Ya, hermano. Ya. Gracias, Oriel, por los corazones. Sí, gracias. Una belleza a todos ustedes. Ya, hermano. Ahí nos vemos. Muchas gracias. ¿Y esto fue de qué hablamos hoy? Chao, chao. Chao. Ah. Qué bola.